Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de NUS. Yo soy Javier y como siempre me acompañan Andrea y Samantha. Estas últimas semanas hemos estado hablando acerca del tema del control y hemos también platicado un poco acerca del mindfulness, ¿verdad? Y que pues realmente es un tema bastante interesante, sobre todo hoy en día. Creo que existen como muchas corrientes, muchas culturas que nos hablan acerca de pues esa influencia que tiene el control en nuestras vidas, sobre todo cómo nos puede afectar negativamente cuando lo vemos de forma desmedida. Pues no sé qué piensan ustedes acerca de este tema, qué podemos decir. Sí. Ay, perdón. Ay, no sé, creo que tal vez sí tenemos como una cultura que está como obsesionada con el control. Por experiencia propia lo puedo decir también. No, pero sí es como, incluso lo vemos como en los libros y todo, y hay como esta tendencia a pensar así como, si hace las 5 claves para el éxito y todo, y si haces esto y esto y esto, ¿verdad? Y obviamente no estoy diciendo de que uno no haga cosas para obtener resultados, pues, pero realmente no, un montón de veces no están así como, las 5 claves para No nunca cometer fracasar errores. en tu Como vida. los libros de autoayuda. En un libro que justo decía que, o sea, no era un libro así como refundido, es un libro que como que Reconocido. popular, pues, ¿verdad? Y entonces decía, y si hace esto, nunca va a volver a cometer un error en su vida. Y yo, Sí, como que tal vez como se exalta mucho todo esto de los logros y el éxito, y entonces estamos como tan metidos en lograr ese éxito que no podemos permitirnos los errores, ¿verdad? Y entonces a menos error, mejor. Pero es imposible, o sea, es imposible que todo salga perfecto, es imposible que tengamos control sobre todo. Y como cabal está muy metido en la cultura, ¿verdad? Y es como, ustedes solo crean en usted mismo y repítase que va a lograr las cosas. La autosuficiencia. Ajá. Y entonces se nos vuelve una obsesión tan grande que incluso hasta, por ejemplo, ver redes sociales y ver que la gente ha logrado cosas que yo no, ya es como, ay no, tengo que controlar más cosas en mi vida para lograrlo, ¿verdad? O no sé. Y que incluso en la misma cultura, en la sociedad, en el país en el que uno vive, la familia con la que uno crece, como que lo hacen crear a uno una idea de un guión de vida. Ajá. De un guión de cómo tienen que ser las cosas, de me gradúo a los 18, salgo de la U a los 23, me caso a los 28, tengo hijos a los 30, maestría a los 32, ¿verdad? Como Sí. que siempre siguiendo ese orden, y si algo se sale de ese orden, se desfasa un poco, pues eso ya nos provoca una gran ansiedad en nuestras vidas, Sí. especialmente en estas edades, ¿no? Y siendo honestos, casi nadie logra ese guión de vida perfecto, ¿verdad? O ese guión de vida esperado que todo el mundo aspira a tener, ¿verdad? que igual varía pues en diferentes como grupos, ¿verdad? O sea, Ujú. entonces en uno puede ser eso, pero en otro puede ser así como, pues no sé, Ujú. cosas diferentes esperadas del grupo social en el que uno, uno se mueve. Y creo que, digamos, también es justo eso, digamos, el grupo y todo, y dependiendo de qué el grupo social donde me estoy moviendo define como éxito, porque en algunos sí puede ser éxito laboral, de productividad, monetario, éxito familiar, éxito en lo que las personas piensen de mí o en estatus en la sociedad y todo eso. Ahí es donde va a estar mi obsesión de control, ¿verdad? Entonces como que en esta parte donde digo, si logro esto, entonces estoy bien, ¿verdad? Y pueden ser diferentes, entonces si es el monetario, entonces ahí está la obsesión, o si es que todos piensen bien de mí, ahí está la obsesión, y ahí es donde voy a tener como ese control, así como que tengo que controlar que piensen bien de mí, entonces tengo que controlar qué hago, qué digo, todo eso, ¿verdad? Ajá. Y al final se vuelve algo súper cansado, drenante e imposible de lograr. Entonces es muy frustrante también, porque cada vez que fallamos otra vez, volvemos como a esa frustración y a querer volver a controlar todo, ¿verdad? Sí, definitivamente es un poco más realista el que empecemos a pensar en y aceptar las cosas en las que no tenemos control. Y creo que la psicología muchas veces apoya el tener ese tipo de flexibilidad. Diferentes corrientes, desde incluso el existencialismo. Conocemos mucho acerca del autor Víctor Frank, sobre el hombre en busca del sentido, y él hablaba un poco acerca de este tema del control, ¿verdad? Sí, o sea, él lo que dice, y digamos han dicho otros autores y también como filósofos a lo largo del tiempo, es realmente no tenemos control sobre casi nada, de verdad, casi nada. Pero sobre lo único que tenemos control es sobre nuestra mente, ¿verdad? Y nuestra actitud. Entonces como él estuvo en un campo de concentración y de verdad y le quitaron todas sus libertades, o sea,
les quitan el control de todo, o sea, incluso cuando, ¿verdad? De cualquier cosa, él había perdido la libertad, pero él dice, pero había una cosa que no me habían quitado, y era de poder elegir qué voy a pensar y cómo me voy a sentir en mi actitud, ¿verdad? Entonces eso nadie te lo puede quitar. Y entonces como que la idea, digamos, en este tipo de terapias y todo es reenfocar sobre que sí tengo control, y vemos que mucha gente, digamos, con resiliencia se asocia un montón. La gente que es muy resiliente sabe sobre qué tiene control y enfoca su energía sobre eso, ¿verdad? Entonces como que intentar soltar el control de controlar a los demás y así, más bien. Y tal vez como ahí distinguir la diferencia entre el control y la responsabilidad, porque digamos somos responsables por nosotros mismos, somos responsables por nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestras emociones, pero a veces no necesariamente vamos a tener todo el control sobre ellas, porque hay mucho en nuestro ambiente que va a influir sobre eso, ¿verdad? Entonces no podemos escoger, ok, solo voy a tener este tipo de pensamientos en mi vida, o esta emoción nunca me va a afectar en mi vida, porque no es así, ¿verdad? Pero sí somos responsables de qué vamos a hacer con esos pensamientos, con esas emociones y esas actitudes, ¿verdad? Sí, una de las publicaciones que compartimos hace algunos días hablaba acerca de la percepción de control que tenemos. Y bueno, la idea no es que nos vayamos al extremo de decir de que yo lo controlo todo, yo me las puedo todas, pero tampoco caer en el extremo de que no tengo control sobre nada. Hay un control como medido, intermedio, de hay cosas que sí podemos manejar, al mismo tiempo que hay cosas que no podemos manejar, y eso es como cuando encontramos ese punto de control real. Es el reto más grande, encontrar ese equilibrio y hacer la lista de todas las cosas que sí se puede y las cosas que no. Un punto de partida puede ser eso que tú mencionas, la responsabilidad, pero creo que también hay como formas en las que muchas intervenciones de psicología nos ayudan. Una de ellas es esta corriente más moderna, que es el mindfulness, que nos habla acerca de la atención plena. No sé si quisieran mencionar algo acerca de cómo el mindfulness y la práctica del mismo nos ayuda con este tema del control. Yo creo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, para empezar a ser consciente de todo lo que pasa en mi mente, ¿verdad? Y en mi cuerpo, en mis emociones, solo el hecho de poder ponerle atención y realmente entender qué es lo que pasa ahí adentro ayuda un montón, porque uno vive engañado de quién es uno y cuáles son sus pensamientos y todo, ¿verdad? Y entonces ya el tener conciencia de qué estoy pensando puede ayudarnos a entender dónde está, por ejemplo, lo que mencionabas tú, mi obsesión por el control, ¿verdad? En qué o digamos de qué creencia están saliendo esas necesidades de controlar, de tener todo lo que no puedo tener bajo mi control. Entonces, creo que eso por sobre todo, y después como estas como prácticas o técnicas que son bien prácticas, ¿verdad? Que ayudan en el día a día para como poder administrar nuestros pensamientos, ¿verdad? O ser responsables por esos pensamientos, no sé. Creo que es como la parte de intentar, digamos, porque el control también muchas veces está en controlar el futuro, ¿verdad? Y así. Y también poder decir de todas maneras no sé qué va a pasar, pues de todas maneras el futuro de verdad es incierto. Y digamos, hay un montón de estudios ahora que dicen que la gente que hace predicciones, incluso los más expertos, usualmente hay muchas equivocaciones, pues porque el futuro de verdad es muy difícil de predecir. Entonces los horóscopos incluso. Entonces, pues centrarse en lo que hay ahorita, ¿verdad? E incluso lo que decía Jesús, ¿verdad? Cada día tiene su propio afán. Entonces, si cargo los afanes del siguiente día porque quiero controlar mi vida y mi futuro, a la gran es pesadísimo, esa carga no se puede llevar. Entonces también nos genera mucha ansiedad y así, ¿verdad? Porque de verdad es como querer llevar la carga de los siguientes días de mi vida ahorita. No se puede. Yo creo que en nuestras publicaciones relacionamos bastante el mindfulness con la Biblia por eso, ¿verdad? Porque la Biblia nos hace como centrarnos en el presente, poder como vivir más conscientemente, ¿verdad?
incluso Pablo habla de pensar conscientemente de nosotros mismos o con certeza, no sé exactamente cuál es la palabra que usa, pero es eso, ¿verdad? El poder ser consciente de nuestros pensamientos y entender y conocernos, ¿verdad? Pero siempre hay que hacer una distinción porque estas corrientes tal vez igual pueden llegar a obsesionarnos otra vez con el control, ¿verdad? Y entonces si como nos metemos demasiado en el mindfulness, entonces podemos volver a caer en el error de querer controlar tanto nuestros pensamientos o tener como que todo a la perfección y estar siempre como en este estado zen, ¿verdad? O como que solo estar en el presente, que también como recae otra vez mucho la responsabilidad sobre nosotros y entonces volvemos a caer en la autosuficiencia, ¿verdad? Y entonces ya no necesitamos a Dios, ¿verdad? Sacamos a Dios de la ecuación porque podemos vivir a la perfección nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde se tiene que quitar muchos de los mitos que se tienen sobre el mindfulness. El mindfulness no es un tipo de meditación o un tipo de liberación personal, por decirlo así, porque la idea no es que vayamos a vaciar la mente. Nosotros vamos a pensar y nuestros pensamientos son reflejo de las situaciones que estamos viviendo. Igual vamos a sentir y las emociones son informaciones de cómo interpretamos lo que está pasando en nuestras vidas. La idea del mindfulness es no dejar esa mente en blanco, porque no podemos llegar a ese punto, sino volvernos más conscientes de lo que estamos pasando hoy, ¿verdad? De lo que me está diciendo este pensamiento, de lo que me está diciendo esta emoción y cómo puedo responder al respecto, cómo puedo llevar todo eso que es información para mí a una solución en la vida, ¿verdad? Pero como tú decís, ¿verdad? No se tiene que llevar, no se tiene que volver una forma de buscar más control. Ajá, y con esto que decías de vaciar la mente, porque sí, hay ciertas meditaciones que nos llevan a vaciar la mente y pues nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sino al contrario, a través del mindfulness podemos, como decíamos, ser consciente de esos pensamientos, quitar o tratar de como sacar esos pensamientos que no nos van a traer nada bueno y entonces llenar nuestra mente con la verdad y que pues nosotros creemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero entonces poder reemplazar estos pensamientos que son dañinos para nosotros, para nuestra mente, para nuestro cuerpo, nuestra alma, etcétera, y llenarnos con esa verdad que sí nos va a traer bendición, ¿verdad? Sí, y como también mencionábamos en una publicación, la idea no es quitar a Dios de su lugar al ponernos en ese lugar de control, de autosuficiencia, sino también darle su lugar. Y una forma en la que también encontramos eso es por medio de, pues, llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que el Espíritu Santo tiene un papel bastante importante en cómo podemos manejar mejor el control en nuestras vidas, ¿no creen? Sí, y es que cabal, digamos, igual con nuevos estudios que salen, que habíamos hecho la publicación, de verdad, tenemos muy poco control, incluso sobre nuestra mente, ¿verdad? O sea, nuestra mente nos hace pensar que, ¿verdad? Y hace todo esto y entonces ahora tengo control de la situación y nos da un sentimiento pues de todo está bien, pero muchas veces es mentira. No estamos controlando nada y ni siquiera sabemos qué es lo que no estamos controlando, o sea que también sobre nuestra mente, ¿verdad? Y nuestra mente es fácil de influenciar, la verdad es que digamos cuando la vemos digamos funciona con mecanismos de los cuales no somos conscientes, ¿verdad? Nos gustaría pensar que somos 100% racionales, pero eso no es verdad. Entonces, sabiendo que eso es una mentira y todo, pues no una mentira, pues, pero que es algo de lo cual no estamos conscientes y todo eso, de verdad pensarlo nos puede hacer sentir así como a la gran, o sea que de verdad no entiendo el mundo y en serio no está pasando nada y podría crear un poco de desesperanza, ¿verdad? Al menos a mí me pasó, o sea, un poquito. Y entonces, pero hay alguien que sí sabe todo, alguien que sí puede ver toda la realidad y que es bueno y que tiene nuestro bienestar en mente y que tiene el bienestar en general del mundo en mente, ¿verdad? Y podemos darle esa carga de necesito saber todo para poder tomar las decisiones correctas, para hacer las cosas bien, dársela a él y decir, no puedo, mi mente no está diseñada para tomar ese tipo de decisiones, entonces aquí está esa carga, te la entrego. Y de ahí nace como la necesidad de nosotros de hacer esta publicación
distinguiendo el autocontrol del dominio propio, porque la Biblia habla del dominio propio, pero esto, si se dan cuenta, es un fruto del Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que no nace de nosotros, sino que nace del Espíritu, y nosotros no podemos tener ese control de nosotros mismos. No podemos. Estamos diseñados para depender de alguien más, que pues es Dios, ¿verdad? Pero entonces sí tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Y eso puede ayudarnos a adquirir ese dominio propio y que Él se encargue de controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo, y nuestras reacciones, ¿verdad? O actitudes. Claro. Y pues una forma en la que podemos concluir y darle pues un cierre a todo esto es notar de que es muy común dentro de la vida como cristianos el buscar la paz reconociendo que Dios tiene el control, ¿verdad? Es una forma en la que nosotros mismos buscamos pues soltar ese control de nuestras vidas y entregárselo a Él. Pero es una lucha bastante difícil, ¿verdad? Muchas personas me han dicho de que sí, yo sé que Dios tiene el control, pero eso me cuesta soltarlo, me cuesta admitirlo, ¿verdad? Y algo que no siempre nos ponemos a contemplar es de que nosotros no estamos a merced del destino. Dios no nos creó como robots. Por algo nos dio ese libre albedrío, ¿verdad? Para que todo lo que decidamos y lo que hagamos venga de amor, ¿verdad? Y no solo de un control absoluto de estar sobre un destino, ¿verdad? En cambio, nosotros somos participantes de todo esto. Incluso la forma en la que la Biblia está escrita es un reflejo de eso. Cuando nos hablan de la oración en la Biblia, utilizan en griego lo que es la voz media. No una voz activa en donde uno hace, o una voz pasiva donde a uno le sucede, sino una voz media, que quiere decir una acción ya iniciada de la que uno se vuelve parte. Y así es como es nuestra relación con Dios en nuestra vida, en la oración y en todo, pues nosotros participamos. Él pues inició todo, Él tiene ese control, pero también nos invita a ser parte. Entonces ahí nos damos cuenta de que somos parte de un proyecto compartido y un control compartido con Dios, ¿verdad? Podemos soltar y descansar en Él, y Él nos da la oportunidad de participar. Y se relaciona con lo que hemos hablado también en otras ocasiones y en el podcast de nuestros deseos, ¿verdad? Uno de nuestros deseos más íntimos, tanto en mujeres como en hombres, es tener una aventura, ¿verdad? Los hombres quieren ser protagonistas de una aventura, las mujeres quieren acompañar en una aventura, y al final Dios nos da esa oportunidad con esta voz media, ¿verdad? Porque Él ya tiene una aventura preparada y nos invita a ser parte, ¿verdad? Y es todavía mejor, porque si nos tocara a nosotros mismos hacer nuestros propios planes y tener el control realmente, tal vez sería un poco caótico, creo yo, ¿verdad? Y al final... incluso antes de empezar a grabar estábamos hablando con Samantha de cómo la Biblia nos compara con las ovejas, ¿verdad? Y es porque las ovejas son animalitos que están diseñados para depender de su pastor, ¿verdad? Y como no son felices dependiendo de su pastor. No son autosuficientes, o sea, no pueden vivir ni solas, hay un montón de cosas que no pueden hacer, y ¿verdad? Entonces sí, necesitan estar juntas en no sé cómo se dice, un montón de ovejas, un rebaño, un rebaño, y con un pastor, ¿verdad? Ajá. Y ahí es donde se relaciona el tema del mindfulness y el control, ¿verdad? Que al final lo que nosotros queríamos transmitir a través de nuestras publicaciones es la confianza en Dios, ¿verdad? El depender de Dios, el poder descansar en Él, y que realmente es un regalo, pues, ¿verdad? Porque todo en la cultura que nos ayuda a tratar de descansar al final no sirve. Todas las soluciones que da la ciencia y pues la psicología incluso para descansar, tal vez sí nos dan un descanso por un tiempo, ¿verdad? Pero ese pues tiene un límite, y en cambio el poder descansar en Dios puede perdurar en el tiempo. Todo al final viene siendo más completo cuando uno pues le da el espacio a Dios de participar en su vida, ¿verdad? Ajá. Y ahí es donde podemos encontrar ese mejor manejo del control, sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces creo que esa es una buena forma de concluir. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este podcast. Están invitados a seguir escuchando más de estos podcasts. Pueden ver en nuestras publicaciones, pueden ver en nuestra sección de guías todas las publicaciones acerca del control. Igual pueden seguirnos si no nos siguen ya. Saben que estamos como
@nus_gt, y igual pueden buscar más de nuestros servicios si quieren platicar más de estos temas. Y les dejamos la pregunta sobre qué área de su vida quisieran reflexionar acerca del control y soltar el control hoy. ¿Qué área de su vida están tratando de controlar y podrían rendir a Dios? Ok, excelente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos.